Selección. Mujeres Systems. ¿Listo? ¿Cómo? Listo, muchas gracias. ¿Cosa? Bueno, muy amable. Muchísimas gracias. Hola, buenos días y bienvenidos nuevamente a estas charlas magistrales que ofrecemos desde el Hospital Universitario La Samaritana. Agradecemos pues, que nos estén acompañando desde sus casas y hoy vengo a hablarles sobre la estrategia YAMI. Yo soy Lidia Marcela Peña Mezquita y hago parte del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Entonces, para empezar, pues, ¿qué significa YAMI? Entonces, YAMI significa Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral. Es una iniciativa mundial que nace más o menos en la década de los 90, finales de los 80, en donde toda la preocupación mundial por lo que está pasando con los niños se trata de erradicar la desnutrición infantil. Entonces, a través de esta iniciativa empiezan a salir políticas nacionales en donde se busca cumplir con este objetivo de erradicar la desnutrición y se cumplen los objetivos del decenio, en este caso los del 2010-2020, en donde se reglamenta YAMI y reemplaza otros programas que ya estaban institucionalizados. Y nos genera estrategias institucionales en donde debemos instaurar el programa y, si es posible, certificar las instituciones como instituciones YAMI. Entonces, esta iniciativa nace en 1989 en la Declaración Conjunta de la OMS y de la UNICEF, en donde se promueve la lactancia natural, y me permito citarles uno de los fragmentos de este texto, donde dice que las instituciones y programas que presentan servicios de maternidad, así como la nuestra, y que atienden recién nacidos, deben reconsiderar sus políticas y prácticas en lo que respecta a la lactancia natural. Si no lo han hecho ya, deben presentar pautas de políticas de lactancia aplicables en la atención a las madres futuras y nuevas y a los recién nacidos, así como la correspondiente información, educación y capacitación. Deben asegurarse de que estas pautas se ponen en conocimiento de todo el personal interesado y periódicamente proceder a la evaluación de y su eficacia de estas políticas. Entonces, con esta llamada atención de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud, empieza una preocupación en todo el mundo y en todos los estados y en todas las instituciones que atienden mujeres embarazadas en promover la lactancia. Entonces, en 1990, después de esta declaración conjunta, en Colombia nace la iniciativa de Hospitales Amigos de los Niños. Lo que pretende este programa inicialmente es disminuir la desnutrición, promover la lactancia materna, y en el 2011 se incluyen en este programa, o se hace una integración de diferentes programas en uno solo, en donde integran no solamente la alimentación en los niños, sino que integra también este trato que se le debe dar a las mujeres en periodo de gestación, ¿sí? Previo a este periodo de gestación, después de la gestación, respetando sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, nace esta iniciativa que inicia en el 2011. Todo esto en el 2011 para dar cumplimiento al plan decenal de lactancia materna, que se hace, pues como su nombre lo dice, cada 10 años, y el último se hizo en el 2010 y tiene vigencia hasta el 2020. Uno de sus objetivos específicos es desarrollar los servicios institucionales necesarios para promover, apoyar y proteger la lactancia materna. Y dentro de las acciones de este objetivo está el mantenimiento y el mejoramiento continuo de las buenas prácticas de las instituciones amigas de la madre y la infancia en los servicios materno-infantiles. Entonces, esta estrategia YAMI es una estrategia que está regida a nivel mundial. Cada país tiene su estrategia y en Colombia usamos la estrategia YAMI como parte del cumplimiento de estas normas. Entonces, vamos a ver cómo está funcionando esto en el hospital. Entonces, para poder hablar de la estrategia YAMI debemos tener claro que esta estrategia está basada en 3 pilares fundamentales, que son la integración de los servicios. Entonces, en esta estrategia integramos no solo la promoción de la lactancia materna, sino servicios de salud como planificación familiar, salud sexual y reproductiva, control prenatal, disminución de enfermedades de transmisión sexual, un adecuado control de crecimiento y desarrollo para los menores de 6 años,
Todo esto en pro de impactar en el estado de salud y disminuir la mortalidad y la morbimortalidad tanto infantil como materna. El otro pilar fundamental es la continuidad, en donde los servicios deben ser prestados de forma continua y no puede haber disrupción entre lo que se hace en un nivel de atención y otro nivel que se esté presentando. Entonces debe haber una interacción entre los diferentes niveles de atención y adicional una interacción institucional en donde tanto el servicio de consulta externa como el servicio de urgencias de hospitalización integran esta estrategia para poder ofrecerle a nuestros pacientes todo lo que les brinda la estrategia ya. Y por último, el pilar de la calidad, todo debe hacerse con calidad y calidez, como lo vamos a ver alrededor de la charla, en donde vamos a brindarle esta integración de servicios de forma continua con la mejor calidad que podamos y cumpliendo todos los requisitos que nos promueve o nos proyecta esta estrategia. Entonces, ¿qué hizo el Hospital Universitario de la Samaritana? En el 2017, en julio, bajo la resolución 322, se adopta esta estrategia y se dictan todos los lineamientos para cumplir esta estrategia y dicen cómo y quiénes deben hacerlo. Dentro de este cómo y quiénes deben hacerlo se crea el Comité YAMI, que es un comité institucional que tiene que procurar porque esta estrategia se lleve a cabo y cumpla con todos los requisitos para al final lograr ser una institución acreditada como una institución YAMI. ¿Quiénes hacen parte de este comité? Entonces está el gerente y en caso que el gerente no pueda asistir, la subdirección técnico-científica debe haber un representante del servicio de ginecología y obstetricia, de neonatología, de enfermería, de nutrición, un representante del área de calidad, un representante del área de educación, del área administrativa, un representante de la comunidad o el grupo de apoyo comunitario y los profesionales que la institución considere que van a aportar algo y mejoren las estrategias que se están utilizando para cumplir con esta política. Entonces, vamos a ver cómo debe cumplirse esta política. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya sabemos que está reglamentado a nivel mundial, ya sabemos que Colombia entró en este plan, ya sabemos que no es algo nuevo, llevamos desde 1990 haciéndolo, inicialmente como la iniciativa de Hospitales Amigos de los Niños y en este momento como instituciones amigas de la mujer y de la infancia. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Tenemos 10 pasos que debemos seguir y vamos a ver paso a paso cómo se debe hacer. Entonces, en el primer paso vamos a tener que se debe reflejar una voluntad política institucional. ¿Cómo vamos a ver reflejada esta voluntad política? El Hospital de la Madre Samaritana, en una junta que se tiene, en donde en cabeza del gerente, de la dirección técnico-científica y de otras directivas, discuten la política, en donde vamos a ver diferentes pasos que se deben seguir y decide adoptar y adherirse a esta política y genera esta resolución, que es la resolución 322 del 2017, en donde instaura en este hospital la política YAMI. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder cumplir con este requisito? Debemos disponer de un escrito, que es la resolución, en donde especifiquemos cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, esto en plan de promover la atención adecuada, el apoyo en salud y la nutrición de las mujeres gestantes, de la población infantil, todo teniendo en cuenta un enfoque de derechos, una perspectiva en donde se garantice la integralidad, la calidad, la continuidad y todo basado en el respeto de las diferencias y las diversidades. Tenemos un segundo paso. Entonces, en este segundo paso, después de tener un documento, entonces debemos de una preparación técnica, conceptual y práctica en salud y nutrición del personal de la institución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se van a fijar unas capacitaciones como esta que estamos teniendo hoy, en donde vamos a capacitar a todo el personal que se pueda de la institución y sobre todo al personal que atiende esta población materna e infantil para poder poner
en práctica estas políticas. Súper importante que esta población o este personal se capacite en salud y nutrición, tanto en la población infantil como en la población materna, como les decía, todo esto respetando los derechos humanos. En el tercer paso, entonces, debemos generar educación, información, atención en salud, nutrición en las gestantes, en las mujeres en periodo de lactancia y a sus familias. Entonces, ya que capacitamos todo el personal, ahora debemos educarlas a ellas. El hospital debe garantizar con su personal asistencial que a toda la población gestante, que a toda la población de mujeres en el puerperio y en lactancia materna y a todas sus familias se van a educar adecuadamente. La mujer embarazada debe tener una nutrición adecuada, brindársele un parto adecuado y un puerperio adecuado en todas las etapas. Además, durante la lactancia y durante la transición a la alimentación complementaria. Todo esto hace parte de la educación que se les debe brindar para que mejoren su calidad de vida y disminuyamos el riesgo de desnutrición infantil. En el cuarto paso, entonces debemos garantizar a todas nuestras embarazadas y a toda nuestra población gestante un trabajo de parto con calidad y calidez. ¿Qué requiere eso? Una posición cómoda en el que la paciente que haya aprendido durante su control prenatal, donde disminuya el dolor, en donde según sus creencias o su etnia sea lo mejor para el parto, además un adecuado control del dolor, no maniobras innecesarias, es decir, no Christeller, no episiotomía y no otro tipo de maniobras que nos pueda llevar a un parto o a una cesárea, en este caso, de la forma más segura. Se debe garantizar el contacto piel a piel inmediatamente se nace, se debe garantizar un puerperio, un inicio de la lactancia en la primera hora, siempre acompañada a la persona que la paciente desee, y definitivamente se debe garantizar un nacimiento con calidad y calidez. En el quinto paso, entonces vamos a tener que darle educación y atención a la mujer después del parto, o sea, la educación es continua en todas las etapas y se debe brindar a toda nuestra población gestante que llega a atender su parto en el Hospital de la Samaritana, que en el puerperio va a tener un entorno seguro, un sitio de hospitalización en donde se va a respetar el alojamiento conjunto, en donde va a poder estar con un familiar, el de elección de la paciente, y adicional a eso debemos garantizar que vamos a educar a la paciente en ese puerperio. ¿En qué la vamos a educar? En técnicas de lactancia materna, cómo es un buen agarre, en cómo es la posición, las diferentes posiciones para la lactancia materna, la que sea más cómoda para la paciente, si son embarazos múltiples, cómo lactarlos al mismo tiempo, y definir cuál va a ser el método de planificación familiar si la paciente lo desea, cómo va a ser el esquema de vacunación para su recién nacido y adicional a eso, fijar las fechas de los controles posteriores al parto, en donde se va a decir cómo y cuándo se van a hacer y los signos de alarma tanto para la materna como para el recién nacido. Además de esto, uno de los criterio o de las cosas que se han pretendido es integrar servicios. Entonces dentro del Hospital de la Samaritana tenemos personal de la Registraduría Nacional que nos va a hacer el registro civil de nacimiento en la hospitalización y ya no tiene que la familia desplazarse después del egreso de la institución a hacer este registro civil de nacimiento. Todo esto en el quinto paso, tratando de dar cumplimiento a esta integralidad de servicios. En el séptimo paso, entonces debemos favorecer el alojamiento conjunto. ¿Qué significa esto? No solamente en el momento del puerperio inmediato, es decir, en el posparto, se debe favorecer el alojamiento conjunto, sino en todo caso que esta mujer deba ser hospitalizada, es necesario que el alojamiento conjunto se dé en el segundo mes, tercer mes de nacido de este bebé, siempre favoreciendo la lactancia materna. El octavo paso, entonces vamos a tener una atención integral en salud y nutrición a los niños y niñas para su adecuado crecimiento. Entonces,
¿qué debemos hacer? El hospital debe garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo, o un sano crecimiento y desarrollo hasta los 6 años, o por lo menos en menores de 6 años. Como nosotros no atendemos población infantil, entonces lo que se debe hacer es garantizar que a los papás se les va a educar en nutrición, en vacunación, en pautas de crianza para favorecer este crecimiento, siempre respetando la diversidad y las diferencias de cultura. Entonces, esto es importante en las instituciones en donde atienden población pediátrica, pues integran los servicios en su hospital. Nosotros que no atendemos población pediátrica, sino solo los neonatos, lo hacemos educando a los padres. En el 9º paso, entonces, debemos garantizar entornos protectores y espacios amigables. Es decir, a todas las familias que vengan a nuestra consulta se les debe garantizar un trato amable, un entorno protector, que sientan que están en un sitio donde los cuidan. Y para esto, el Hospital de la Samaritana tiene un manual de información y atención al usuario y su familia, y adicional el manual con derechos y deberes de los pacientes. Entonces, estas dos estrategias son las que se usan en el Hospital de la Samaritana, adicional de un trato humanizado, una consulta humanizada y de garantizar un trato amable a todas las personas que llegan, especialmente si están en estado de gestación, en el puerperio o con niños pequeños. Y en el paso 10, entonces se debe garantizar una continuidad en el cuidado y la salud, la nutrición, más allá de lo que implica el hospital. Entonces debe haber una integración de servicios tanto del Hospital de la Samaritana como con los hospitales municipales o los puestos de salud que están en primer y segundo nivel, garantizando que toda esta integración llega hasta la casa de nuestras familias. Es decir, que lo que hacemos en el Hospital de la Samaritana debe continuarse en los otros hospitales y debe verse reflejado en el hogar, tanto en educación como en prácticas de salud, de promoción y prevención. Entonces, para recordarlo, YAMI se basa en 3 pilares: la integración, la continuidad, la calidad, que es el pregor pues, de lo que se debe hacer. Debemos tener en cuenta que el paciente no es un síntoma o no es un episodio de lo que le esté pasando, sino que es un todo, y en cada consulta que tengamos debemos saber si podemos aplicar uno de estos programas que estamos teniendo, garantizar esta continuidad y la calidad. Entonces, en resumen, básicamente lo que debemos hacer para poder adherirnos a esta estrategia es cumplir con estos 10 pasos. Entonces, en el Hospital de la Samaritana ya empezamos con este programa, y recordar que estos 10 pasos, a pesar de que parezcan repetitivos, es un conjunto de acciones que van a hacer que la paciente logre una atención de calidad durante su embarazo, durante su parto, que se vincule a la familia en este proceso. Además, un parto con calidad acompañada siempre, que se permita el alojamiento conjunto, que se vincule al padre dentro de las actividades que desarrollan en este momento, que se vincule a la sociedad, a la comunidad, y adicionalmente permita un crecimiento y desarrollo adecuado para todos los niños. Y con esto erradiquemos la desnutrición y la muerte materno-infantil. Ya en el Hospital de la Samaritana iniciamos con este programa, estamos en el plan de capacitaciones, y van a ver en las carteleras y en las pancartas más información sobre este tema. Esto era todo lo que teníamos para hoy. Agradezco mucho su compañía y la participación en estas capacitaciones que nutren mucho a nuestra población.